Bueno, buenos días y bienvenidos a todos. ¿Cuánta gente hay que no haya trabajado nunca en el NUDE? Ah, bueno. Muy bien. Bueno, pues hoy, así deprisas y corriendo, vamos a presentar la nueva edición, ¿vale? Entonces, la jornada de esta mañana lo que quería hacer era que presentáramos, que Claudia y Pedro, que son los diseñadores externos de la universidad que ya conocéis, los que habéis trabajado alguna vez y que son los que se encargan de dirigir el taller NUDE, quisiera que presentaran un poco la idea que tenemos para el nuevo año. Después especificaremos algunas de las cosas, de las diferencias que han habido con respecto a los otros años, ¿vale? Y por último me gustaría, para los que sois nuevos en esta jugada, que algunos de los equipos que participaron en la edición anterior, pues que contaran un poco su experiencia brevemente, ¿vale? Algunos, tengo al menos 2 presentaciones y los demás pues podéis contar lo que penséis, incluso las experiencias que tuvisteis en la visita que hicimos después del taller a la Feria de Milán y a la ciudad de Milán en el mes de abril, ¿vale? A ver, de momento solo voy a decir una cosa que es especial en esta edición, y es que va a ser algo distinto de organización. Va a estar el NUDE abierto a todos los alumnos de esta escuela, o sea, de los otros grados también, y luego os explicaré por qué y para qué. Y la otra gran diferencia es que este año el objetivo es presentar los objetos del taller en la Feria de Milán. O sea, saltamos de Valencia y nos vamos directamente a Milán, ¿vale? Por lo tanto, eso significa que tenemos que trabajar de otra manera, hay mucho más trabajo, y esa es la razón por la cual empezamos antes, porque estas ediciones se presentaban en septiembre, ¿vale? Después hablaremos, tendremos preguntas, contaremos las respuestas que podamos contar, y las que no también las diremos que no lo podemos contar, ¿vale? Así que paso la palabra a Claudia. Bueno, buenos días a todos. Otra vez estamos aquí. Bueno, para los que no nos conocéis, somos Pedro Ochando y Claudia Pérez, del estudio Pérez Ochando. Para los que no nos conocéis todavía... Vale, empezamos. Vale. Somos un estudio de diseño, hacemos desde mobiliario hasta diseño gráfico, hacemos talleres, hacemos design thinking para empresas y colaboramos con todo tipo de empresas, no solo de mobiliario. Somos 2 socios, pero en el estudio somos 4 personas y trabajamos en todo tipo de proyectos. Hemos llevado a cabo el taller desde el principio con la universidad y este año es todo un reto para nosotros. Queríamos cambiar totalmente la perspectiva y bueno, y esperamos que sea una pasada, ¿no? Porque ir a Milán es un reto muy, muy grande. Bueno, como veis aquí algunas imágenes de nuestros productos. Hemos trabajado para empresas como Sancal, como Leque, la Politécnica, hacemos proyectos gráficos para Akbar, para la Pompeu Fabra, bueno, un poco todo, ¿no? Y bueno, os queríamos enseñar un poco lo último que hemos presentado en Milán, que es una mesa para la empresa Arlex, que es de mobiliario de oficina y de home. Esta es una colección de mesas que hemos presentado para ellos. Y bueno, también hacer un poco de vista atrás de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Esto es el resultado del primer NUDE que hicimos. La propuesta era más abierta y se realizaron diferentes productos. Se presentaron en NUDE y fue, la verdad es que muy bien. De este taller surgió la posibilidad de que un grupo de alumnos viajara a la Feria de San Etienne con uno de los objetos. Y el segundo taller que hemos hecho, que fue con la Casa Cuestas, que era totalmente diferente por el propósito del taller y el objetivo. Quisimos unificar más aún el concepto, como bien sabéis muchos de vosotros. No solo por el color, sino por el concepto. Y bueno, esto también es en la Feria del NUDE. El resultado, y la verdad es que tuvo muy buena acogida. Al principio estábamos un poco asustados porque la feria cada vez va decayendo un poquito, pero la verdad es que tuvo muy buena acogida y luego salió mucho en prensa. Estuvimos esperando y al final salió todo, o sea que muy bien. Salió hasta en Diario Design, Interiores Minimalistas, que son publicaciones potentes en el mundo del diseño.
por lo que estamos muy contentos. Pero bueno, hicimos un poco una reflexión del esfuerzo que conllevaba presentar todos los productos y el esfuerzo del taller, y vimos con nuestro viaje a Milán de este año la explosión que hay en Milán del diseño y cómo se vive allí, y pensamos que por qué no llevar el taller a Milán. Entonces, bueno, se propuso a la universidad. Y ese es el reto que nos planteamos este año. Por lo tanto, el taller empezará antes. Bueno, os voy a poner esta para que lo tengáis claro. El taller va a empezar, como siempre, con una preselección. Se elegirá este año a los mejores proyectos y puede presentarse quien quiera. Nada de los repetidores no pueden ni nada de esto. Todo el mundo puede. El único requisito es que seáis grupos mínimo de 3 personas. Es el único requisito. De 3 a 5, sí. Mínimo 3. Sí. Sí, no sé si no va. Sí que va. Me tengo que acercar más. De 3 a 5 personas los grupos, y empezaremos con como el anterior, un proyecto, y se seleccionan los mejores. Luego pasaremos a una fase que nunca se ha hecho, que es un taller intensivo de 3 días en julio, donde queremos irnos a otro lugar, si es posible, que todavía estamos mirando, que sea fuera de la universidad, para aislarnos completamente de lo que es vuestro día a día y trabajar 3 días en ideación, solo ideación. Partiremos septiembre con las ideas, y nos gustaría que trabajarais algo en vacaciones de maquetas, un poco de deberes. Y luego ya, como siempre, desarrollo, prototipos, maquetas, 3Ds, búsqueda de productores, lo que ya conocéis todos, y bueno, y los nuevos también. Este año lo que sí que queremos aprender un poco es de la sesión de feedback que nos disteis al acabar el taller, de todas las propuestas y mejoras que nos hicisteis, pues el tema de la gente que produce los prototipos, tenerlo un poco más cerrado, hacer un listado, que ellos estén avisados, que vais a ir, bueno. También otra cosa que nos dijisteis y que vamos a hacer es puesta en común de todos los proyectos cada ciertos días, para que os los comentéis entre vosotros, podáis ayudaros entre grupos, si alguien necesita una persona de otro grupo porque domina en una materia algo que vosotros necesitáis, pues que tenga la posibilidad de trabajar con grupos diferentes durante todo el proceso, ¿no? Es un poco más de colaboración entre todo el taller. La diferencia fundamental va a ser, por un lado, que vamos a empezar... No sé si es que no va. Bueno, la diferencia fundamental es que vamos a empezar en septiembre ya con los prototipos, que eso, maquetas y casi prototipos, ¿vale? Vale, pero es una diferencia fundamental porque no vamos a dedicar tiempo a pensar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a llegar aquí y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a dedicar mucho tiempo a las maquetas y a los prototipos. Eso nos va a ayudar a hacer un producto muchísimo mejor que este año. Y por otro lado, no van a tener tanta autoría cada uno de los productos porque vamos a intentar que colaboréis mucho entre vosotros, ¿vale? Entonces, eso va a ser dos diferencias muy, muy importantes. El resultado será un resultado global de todo el equipo. No por grupos, sino todo el equipo habéis hecho todo esto, ¿no? Una visión más global. Y bueno, también tendremos... como la feria es en abril, tenemos un poco más de tiempo para preparar toda la fase de imagen, queremos hacer un vídeo, queremos prepararlo todo bien. Entonces, bueno, os invitamos a participar. Es todo un reto, porque, bueno, hay muchas incógnitas todavía. También estamos pensando en que participe una empresa, porque es algo que siempre nos ha parecido una buena idea. Vamos a intentarlo este año de nuevo. Y bueno, y también es un reto. El año pasado ya tuvisteis la experiencia de lo que es estar en una feria. A ver si este año podemos estar en una feria con las escuelas top 10 del diseño europeo. Y tener esa experiencia creo que es muy importante para vosotros. Entonces, os animo a participar y nada. Vale. Bueno, estas son todas las fases que os hemos explicado. Y si os parece, os cuento la temática del concurso previo. Y el día 10 podéis empezar a trabajar. El día 1 de julio, ¿hemos dicho al final? El día 1 de julio se presentan los proyectos y el 3 se dirá quién está dentro del taller, ¿vale?
La temática de este año es la oficina en la universidad, mobiliario de la universidad, que pensamos que es algo que vosotros tenéis muy cerca, que observáis necesidades porque sois los propios usuarios. El año pasado ya visteis un poco cómo intentábamos detectar las necesidades de los usuarios, por lo tanto queremos que si podéis poner en práctica esta metodología. Y los alumnos que no habéis estado, pues sí, os lo cuentan ahora el resto de compañeros, para analizar las necesidades del usuario y generar ideas. Como lo presentéis también se valora muchísimo. Pues no solo es la idea, sino cómo lo vais a presentar, lo vamos a valorar. El mobiliario en la oficina. No hablamos de sillas, mesas, o sea, también, pero queremos algo especial, queremos algo que nos sorprenda, ¿no? Nuevas ideas. Queremos ver que analizáis de verdad cómo trabajáis, cómo descansáis, cómo os comunicáis, cómo os relacionáis, cómo coméis, cómo todo. Y con eso plantear cuál sería la necesidad y dar una respuesta a esa necesidad, ¿vale? Pero entonces queremos que penséis mucho, que penséis sobre todo en vuestra experiencia, en esas cosas que en el día a día os molestan, esas cosas que en el día a día pensáis que podríais cambiar o que se podría mejorar, o por qué nadie ha pensado esto antes. Pues eso es lo que tenéis que detectar ahora mismo, anotarlo, ponerlo en común y buscar una pequeña solución. Ahora mismo es evidente que no vais a sacar la solución del siglo, pero una buena propuesta. Más que un buen objeto, una buena idea. Eso es lo que buscamos ahora mismo, ¿vale? Que lo comuniquéis muy bien, porque una buena idea mal comunicada no llega a ningún sitio. Y cuando lo presentéis, que seáis capaces de defenderlo, ¿vale? Eso sería en principio lo que estamos buscando. Pero la temática es esa, todo lo que tiene que ver con la universidad, desde el aula hasta el descanso, o la comida, o cualquier actividad que se realice aquí, pero relacionado todo con la universidad. Se presentará a los proyectos a un email que os daremos de forma anónima, como siempre. Y se seleccionarán los mejores. Y empezaremos entonces con el taller, cuando estéis seleccionados, empezaremos con el taller del día 20. ¿Vale? Para presentarse a este concurso de selección tenéis que montar los equipos, ¿vale? Que luego, a ver, el día 10 saldrá un documento a través de la página web de la universidad en el que estará esto mucho más detallado, ¿vale? Como os he dicho antes, este taller va a estar abierto a todas las titulaciones de la escuela, ¿vale? Lo digo porque no se cierran las puertas a que sean solo alumnos de diseño, sino que pueden intervenir más. Incluso, a ver, lo que intentaremos ahora será seleccionar a 35 personas que empiecen a trabajar en el asunto, pero en las diversas fases del trabajo, de aquí hasta que lleguemos a Milán, se podrán incorporar alumnos nuevos que vayamos necesitando. Lo iremos haciendo público porque, por ejemplo, acordaros que han habido ocasiones en las que hemos diseñado una lámpara y ha habido necesidad de tener en cuenta todos los mecanismos eléctricos. Pues este año vamos a reclamar que vengan alumnos eléctricos y que nos ayuden. O si tenemos un mecanismo con el cual podemos trabajar a través de alguien de los que están trabajando en robótica, porque se mueve y que pueden, no sé, organizar o incluso meternos algunas cosas que desconocemos los de la titulación de diseño, pues en el momento que creamos conveniente les llamaremos para que se incorporen, ¿vale? También puede ocurrir que incluso para la fase de la comunicación de lo que es el proyecto, que tendremos una larga fase de comunicación y venta, pues nos haga falta, por ejemplo, informáticos. Yo qué sé, por ejemplo, si tenemos que hacer algún documento para una página web de Milán o para distribuirlo por algún sitio, pues igual conviene, no lo sé, ya iremos viendo. Pero la idea es que todo eso se vaya abriendo. Por lo tanto, ahora lo más normal es que os organicéis en equipos de la titulación de diseño, pero si tenéis gente que conocéis ya y que la queréis incorporar, el concurso está abierto, ¿vale? Entonces, como decía antes, habrán unas bases que las haremos públicas y la idea es que el día 10 salgan y tengamos de tiempo para desarrollar el trabajo hasta el día 1 de julio. Así tendréis al menos, creo que el último examen al menos de la titulación de diseño ronda el día 24 o por ahí, con lo cual hay una semana aproximadamente más por si, bueno, pues si alguien tiene el último examen el último día, que se pueda incorporar al final, ¿vale? Bien, también hay una serie de cosas que todavía están muy abiertas, ¿eh? Este taller todavía es un proyecto que tenemos que ir cerrando poco a poco. Por ejemplo,
La idea de que en el mes de julio haya un taller intensivo de 3 días en el que dejemos cerrada lo que es la ideación, la idea que tenemos que hacer, queremos intentar hacerlo en un espacio industrial sugerente, ¿vale? Que va a ser una sorpresa, pero claro, todavía no sabemos cuál es, porque estamos en ello, lo estamos buscando. Entonces no os puedo decir nada. En el caso de que todo nos saliera muy mal, pues bueno, si nos salen las cosas muy mal, igual no vamos ni a Milán, pero la idea es ir a Milán, ¿vale? Entonces, este espacio para trabajar esos 3 días, pues intentamos que sea un espacio sugerente, que sea un espacio... A ver, los que estuvisteis en Milán y conocisteis algunas de las zonas de exposición del Lambrate, buscamos algo así, para trabajar ahí dentro. Claro, eso tiene sus problemas de infraestructura. Pues igual no tenemos luz, no tenemos agua, hay que ir a mear a la calle, a algún bar o lo que sea, pero en fin, estamos en ello. Entonces eso oportunamente también lo diremos. Si todo nos sale muy mal, siempre nos quedará el taller de diseño en el cual podemos trabajar. Vale, entonces hay 2 cuestiones más. Una es que, y seguro que ahora después lo preguntaréis, está abierto el concurso para quien sea, Puede ser gente de primero, de segundo, de cuarto. Si es del máster, pues a lo mejor también lo vemos. Y lo único que necesitamos es que haya una cierta continuidad después con esas personas. Hay que estudiar que eso pueda desarrollarse después y que se puedan incorporar personas. Lo de cambiar los equipos es que entendemos por la experiencia, por lo que nos habéis dicho los que habéis estado en las otras ediciones, es que tener un equipo cerrado desde el principio a veces tiene sus inconvenientes, porque no quiero decir que no vayáis a estar juntos siempre, sino que a veces gente de otro equipo que ha sabido manejar alguna cosa o que ha encontrado una vía de producción de algún determinado, pues en ese momento pues alguien podría pasar de un equipo a ayudar a otro, o al revés. O si hay personas que saben hacer las fotografías o pueden hacer el vídeo perfectamente, pues se dedicarán a hacer eso y por ahí funcionaremos. ¿Cómo funcionaremos así? Si todavía no sabemos ni qué cosas vamos a producir, ni cuántos sois, pues ya lo iremos diciendo, lo iremos cerrando poco a poco. A ver, hay otra cosa importante, y es que vamos a tener también que ser mucho más exigentes, ¿vale? Las cosas que se presentan en Milán no solo se presentan con escuelas que tienen un nivel muy alto de producción, o sea, los objetos que llevan son estupendos, son magníficos, entonces aquí hay que hacerlos magníficamente. Los que estuvimos en Milán nos dimos cuenta que lo que estaba impreso con impresoras 3D era lo más cutre que había, con lo cual aquí hay que hacer prototipos muy interesantes, ¿vale? Muy bien hechos. Para eso vamos a intentar encontrar empresas que nos ayuden, talleres que nos ayuden a formalizar las cosas. Pero eso también es un proyecto, todavía no sabemos qué empresas hay, porque no sabemos qué objetos tenemos, pero bueno, vamos a intentar tener una red de personas, de entidades externas que nos puedan ayudar. Pero también vamos a tener una cosa que no hemos conseguido hacer y que este año yo creo que sí que conseguiremos hacer, y es que vamos a tener relación con las otras titulaciones y con los otros laboratorios de la escuela para que la maquinaria que hay en la escuela esté a disposición de los alumnos del taller, ¿vale? Eso lleva un problema de organización, que algunos ya lo conocéis, pero yo creo que esta vez vamos a resolverlo bien, si es siempre a través de alumnos que nos puedan ayudar de otras titulaciones que tienen esos laboratorios, lo cual nos viene muy bien a todos, ¿vale? Luego hay otra cosa importante desde el punto de vista de la comunicación, y es que el objetivo, que es llegar a Milán, implica que en Milán hay que relacionarse con mucha gente y por lo tanto necesitamos que seáis capaces de exponer y de hablar allí en inglés perfectamente con la gente, ¿vale? Tenemos tiempo para aprender, pero esto es vital, es vital. No quiere decir que todo el mundo tiene que hablar inglés perfectamente. Si hay que hablar, se habla. Yo he aprendido a hablar inglés en las discotecas y me defendía, ¿vale? A ver, pero hay otra cosa que se me olvida, que es importante. Claro, la cuestión presupuestaria. A ver, el presupuesto
presupuesto que tenemos en esta universidad para estos talleres, como siempre, es limitado. Ya sabéis los líos que hemos tenido en las otras ediciones para financiar sobre todo los prototipos, ¿vale? Esto lo estamos intentando también arreglar a través de las posibles empresas que nos ayuden, porque nos pueden ayudar en vez de dándonos dinero, pues fabricándonos cosas, ¿vale? Entonces trabajaremos en ese sentido, pero no sabemos todavía qué relación vamos a tener con esas empresas. Tenemos un presupuesto de la escuela que es relativamente escaso para todos los gastos que significa el montaje de este taller. Pero hay un gasto que es importante, que es el desplazamiento y la estancia final en Milán, ¿vale? E incluso, si al final todo nos sale mal, la producción de los prototipos que se tengan que hacer. Por lo tanto, ya me voy a encargar yo de que se organice, de que os organicéis, de que haya un equipo de gente que se dedique a la logística. Y desde el día de hoy ya os estáis organizando fiestas y cosas para sacar dinero para Milán. Ah, claro, ¿verdad? Que todo es más caro, significa que el dinero que invertíamos en ediciones anteriores para hacer algún viajito a ver pues estudios de otros diseñadores, pues probablemente este año no lo hagamos y lo invirtamos todo en Milán, que al fin y al cabo en Milán hay muchos diseñadores que hay que ver y que tienen... Pero claro, hay cosas a las que no vamos a poder llegar, por lo tanto... La organización y la gestión os podemos ayudar como universidad, a esto de buscar un colegio mayor, un sitio donde dormir todos y fletar un avión si nos vamos 250 de la escuela o algo así. Eso, la gestión lo podemos hacer, pero lo que cueste eso os tenéis que organizar, necesariamente. ¿Vale? Yo sé que incluso para Valencia, cuando hemos ido a Valencia, y este año en el viaje, en la visita a Milán, pues hubo gente que no pudo llegar porque había que pagar del bolsillo lo que fuera. Entonces me voy a encargar de empujaros para que organicéis cosas. No sé. Mercadillos, barras libres. Hay incluso posibilidades más ambiciosas con las cuales también nos apoyará la escuela, que son posibilidades de financiación de este proyecto para ir allá a través de crowdfunding, ¿no? Que, pues no sé. Kickstarter. A ver si lo organizamos. No, pero... Si no son páginas de fuera, igual aquí conseguimos que a 10 euros cada uno de la escuela en un caña tapa, pues nos financien algo si les contamos algo, yo qué sé. ¿Vale? Habrá que... Exacto. Lo que sea. Lo que sea. Pero eso también formará parte de las actividades del taller. ¿Vale? Necesariamente. ¿Vale? Bueno. A ver, podemos hacer lo siguiente. Tengo dos presentaciones de dos equipos que trabajaron en el NUDE, que a lo mejor sería interesante que se subieran aquí o que desde ahí abajo lo comentaran al resto de los alumnos que son nuevos para que vean las dificultades o el proceso de trabajo de lo que cuesta tener una idea y acabar presentándola en un sitio construida. Luego podemos abrir ya un turno de preguntas y de palabras para que contéis o preguntéis lo que sea e incluso comentéis la experiencia de lo que es Milán para vosotros, para que los nuevos pues tengan algún aliciente. El año pasado, creo que fueron las fechas de septiembre, de repente vimos un cartel como este por las paredes de la universidad y demás, y como hoy pues se nos citó para poder comentar y demás con el tema de la casa a cuestas. De ahí nació nuestro grupo, que éramos Elena, Albert, Tono y yo, ¿vale? Porque se nos pedía, como en este también, que de forma anónima se hiciera una preselección y se enviara una idea para poder hacer la preselección. Y pues como grupo oculto nos llamamos Cocu, de ahí nació pues ya toda la tontería. Pasa. Vale, la primera parte, como he dicho, fue la preselección. Y de ahí se nos propusieron dos tipos de empresa, que hiciéramos un estudio de las empresas y que diseñáramos unos productos, un producto para que digamos que pudiese estar en el catálogo de esa empresa. De las dos empresas que nos propusieron, nosotros elegimos Plus Minus Cero y ahí pues empezamos a trabajar un poco. Hicimos un poco de estudio de la empresa y vimos que eran todo muy minimalistas, de cosas muy sencillas. Y pues empezamos a hacer una serie de bocetos de más, que también incluimos en el trabajo final, y nos decidimos por hacer una especie de sacacorchos. Y ahí pues el producto final que presentamos para la preselección. Nos eligieron en esa preselección
Y de ahí ya pues pasamos a la primera fase de lo que fue el taller NUDE, que fue la pues investigación y primeras ideas. Se nos propuso con esa casa a cuestas y esa idea que se fueran todo, digamos, objetos, utensilios que los estudiantes o la gente que viaja mucho necesitase y que además todos cupiesen una maleta para que se pudiesen transportar. Entonces de ahí hicimos muchas ideas y demás. ¿Pasa? Y pasamos de esas ideas primeras a la selección de ideas. Y nosotros nos decantamos por los utensilios de cocina y un juego de cócteles para hacer cócteles. Y de ahí pues empezamos a desarrollar. Hicimos unos bocetos iniciales donde los utensilios serían unos utensilios que tendrían doble función. Hicimos un cuenquecito que podría llevar Pensamos en un cuenco que podría tener cosas dentro, aparte de luego usarse de cuenco, una espumadera que luego serviría para rallar o una espátula que luego fuera de tabla para cortar. Y la coctelera modular. Bueno, después de esas ideas pasamos a la parte de las maquetas. Hicimos unas maquetas para ver más o menos las dimensiones y así un poco para que se vean. Luego las dimensiones cambiaron un poco. Sí, un poco. En esta fase. Coctelera cazuela. Equivocó. Hicimos un modelado 3D de todas las piezas ya cuando sabíamos, probando. O sea, esto parece que fue muy rápido, pero la verdad es que tela y tela y tela y formas y formas y formas y los agujeros de la espumadera y el mango y los materiales. Bueno, y al final pues decidimos que pues serían así. Estos serían pues digamos los modelados 3D de las piezas. La coctelera también con todas las piececitas. Y luego ya pasamos a la parte cuando tenemos todo definido de los prototipos, que esta parte fue, vamos, complicadísima, la más complicada de todas, encontrar gente que lo haga. Decidimos por la impresión 3D, imprimimos todos los mangos en 3D, el cuenco en 3D, la espumadera también, la parte que rayaba en 3D, y luego la otra nos la hizo un compañero en madera. Y unas fotos que nos sacaron en la sesión de fotos, demás. La coctelera también la hicimos todo por impresión 3D. Luego las pintamos con los colores que dijo Claudia, los Pantone azul. Y ya cuando tuvimos todo eso, hicimos la sesión fotográfica y pasamos bueno, hicimos un vídeo también para darle un poquito de juego al... Se puede pulsarlo, es muy pequeño, es muy cortito. Ponlo en grande, que va a salir en pequeño. ¿Tiene sonido? Uy, creo que no. Bueno, pues si no tiene sonido da igual. De gracia. Bueno, iba con una musiquita, hicimos una especie de vídeo con un poco explicativo que se viese un poco lo que era la coctelera. Y es que con la música tiene más gracia. Y eso. Muy bien. Otra parte de esto. Y luego ya, pues cuando tuvimos todo este material y demás... ¿Cómo vuelvo ya? Bajo, en la barra de herramientas tiene que estar. Ahí, pasamos a Feria Habitat, a presentarlo todo en el Salón NUDE. Vale, llegamos ahí, se prepara el stand, ahí estuvimos preparando el stand mirando cómo decoraríamos todo, ahí Claudia poniendo el cartelito. Fue todo un... Y eso, no sé, la verdad es que nos lo pasamos bien, habían temporadas con mucha gente como en la foto, luego habían prácticamente bastante tiempo sin nada, pero bueno, habían ratos y momentos y nada, la verdad es que nos lo pasamos muy bien ahí en la feria, fue una experiencia muy chula y recomendable. Y eso. Gracias. ¿Se me escucha? Sí. Vale, pues como vuestros compañeros ya han explicado más o menos cómo hicimos el tema de la preselección, etcétera, nosotras nos hemos centrado más en el desarrollo de nuestro producto. Y pues nada, hicimos la preselección, nosotros elegimos la otra opción que había, que era una empresa de mobiliario sueco, creo, recordar, y hicimos una especie de estantería, se lo seleccionó y ya empezamos a desarrollar bocetos. Enseña luego, anda que si no. Este fue el primer boceto que sacamos, que por casualidad pues varios de nosotras empezamos a hacer camas plegables y aquí fue uno de los primeros bocetos de los que luego surgió la idea final.
De ese boceto pasamos al siguiente, que ya le añadíamos una especie de piezas para ir uniendo las láminas de cartón que habíamos elegido, y hicimos la pequeña maqueta para poder ver la estructura. He apuntado a manera. Y de esa maqueta pues vimos que era el producto que más nos llamaba la atención de las dos ideas que teníamos para elegir, y nos quedamos con él. Empezamos a desarrollarlo, montamos una maqueta inicial a tamaño real, que como no teníamos las piezas diseñadas, utilizamos cordón que teníamos por casa, y nada, aquí pues fotos de cómo montamos la maqueta, de la primera forma de la estructura que tenía la maqueta, porque al principio no hicimos estas láminas que separaban los huecos, y entonces la cama se nos cerraba. Entonces observamos que haciéndole esos huecos permitía que todas las láminas se abrieran igual y que la cama aguantase. Y ya empezamos a diseñar el tema de la pieza, y entonces diseñamos una pieza redonda, que era esta, y vimos que al ser redonda cogía mucho de ancho y poco de alto, en relación con lo que nosotros queríamos. Entonces rediseñamos la pieza, la hicimos más alta y más estrecha, vimos que era demasiado alta y la volvimos a rediseñar, y ya empezamos a buscar presupuestos para poder fabricarla, porque el cartón muy bien, nos lo daban en muchos sitios, pero la fabricación de la pieza era lo difícil. Y empezamos a pedir presupuestos de impresión en 3D, y eso era, vamos, 1.000 euros, 3.000 euros, y entonces pues buscamos una solución alternativa y encontramos que desde el máster de moldes de la universidad nos imprimieron la pieza en 3D, y en el máster nos hicieron los moldes en el de procesos industriales, en el taller. Y entonces ellos nos hicieron el molde de silicona, y nosotras fuimos haciendo todas las piezas con resina. Luego uno de los profesores del máster, para hacernos el favor, intentó hacernos un molde de resina y aluminio para poder inyectar en la máquina, en la inyectora. Conseguimos sacar 25 piezas, y a las 25 piezas el molde se reventó. Y ya pues aquí pues algunas fotos de cómo las piezas estaban. Todo esto son masillas y cosas que le tuvimos que ir poniendo porque muchas piezas no nos salían del todo bien, y luego pues pintándolas con los tonos que se nos pidieron. Y estas son algunas fotos del catálogo que no se ven muy bien porque son del Facebook y no tienen mucha calidad. Y este fue el resultado final. Ahí podéis ver a Sara acostada en la cama. Y eso fue todo. Ya fuimos a la feria y la cama aguantó hasta el final. Ahí tenéis un trozo que podéis ver cómo es. Y eso fue todo. Muy bien.